¿Qué pasa con los ajustes previsionales y un fallo de la justicia para hablar de esto? Florencia Marcarián, nuestra abogada previsional que está con nosotros. Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Como siempre, contanos qué pasó con la justicia y en qué puede repercutir a nuestros jubilados. Bueno, un último fallo que se dio a conocer que es de Salta. ¿Qué es lo que se están reclamando? El reajuste de los saberes del periodo 2021 a 2023-2024. En el caso de Salta, pero explicando un poco qué fue lo que pasó, Ujú. había una fórmula de movilidad que funcionó en el 2019 y en el 2020 se suspende, ¿sí? Fines de 2019 se establece, o sea, en diciembre, que se suspenda la fórmula de movilidad por 6 meses y eso se va a extender por 6 meses más. Entonces, todo el 2020, que fue plena pandemia, se suspendió la fórmula de movilidad. Se dieron aumentos, sí, por decreto. Pero cuando se reanuda la fórmula de movilidad en el 2021, no se aplican los aumentos, o sea, la base no fue la de los aumentos que hubieran correspondido por la fórmula de movilidad, sino la que se dio por los decretos. Esto generó una diferencia entre lo que se dio y lo que hubiera correspondido. Y eso es lo que se está reclamando, lo que los jubilados y los pensionados están reclamando. Y la en el caso de Salta, se estableció que había que reajustar esos saberes del 2021 al 2023, que había generado una pérdida de aproximadamente un 42% del poder adquisitivo, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor y otro índice que es el RIPTE, remuneración imponible para los trabajadores estables, pero en un sentido similar, hubo un fallo en Mar del Plata y otro en Mendoza. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? con estas otras provincias? Que tanto en el caso de Mar del Plata como en el caso de Mendoza, se ordenó reajustar esos mismos saberes por el índice de precios al consumidor únicamente, sino esta variación del Claro. 50% un índice y el 50% del otro, que en el caso establecido en Mar del Plata y Mendoza sería más favorable. De hecho, ampliaron en esos casos el periodo, ¿sí? que se estaba eh, pidiendo que se reajustara de 2021 al 2024 con una pérdida del poder adquisitivo, ya no del 42%, sino de un 50,3%. En el caso de Mar del Plata, y por supuesto que en el caso de Salta también, seguramente haya que esperar a que se expida la corte, ¿sí? Estamos muy cerca de, entiendo yo, de que se expida la corte en algún Claro. sentido. Generalmente suele ser favorable para los jubilados. En el caso de Mendoza, y esto es para tenerlo en cuenta, más que nada para los abogados, ¿no? Que somos los que estamos atrás del juicio, pero en el caso de Mendoza ya no va a pasar a la corte, porque le rechazaron el recurso de apelación al organismo previsional. Entonces ese Bien. fallo ya quedó firme. Ahí está Mendoza liderando estos casos. Mendoza queda firme, faltaría ver Salta y Mar del Plata y si hay algún otro fallo. La pregunta es para el jubilado mendocino, ¿cuánto representaría hoy para tener una medición en cantidad de jubilaciones mínimas? ¿De cuánto se haría y si se lo pagarían todo junto o es un prorrateo a lo largo del tiempo? Ese es un tema a tener en cuenta. No es para todos los jubilados. En el caso de Mendoza, que quedó firme, es para aquel jubilado que inició ese juicio y está Claro. pidiendo este reajuste, ¿sí? Para todos aquellos que quieran lo mismo, tienen que solicitar esto a través de un juicio. En el caso de aquellos que ya están iniciados, que todavía no se trabó la litis, es decir, que no se corrió traslado al ANSES y todavía no estaba considerado en la demanda, se puede solicitar. Así que aquellos que estén iniciando los juicios tienen que consultar con sus abogados, ¿sí? Es un llamado, una consulta. Ténganos paciencia porque hay muchas consultas al respecto, pero sí, el que quiera, el que estuviera jubilado o pensionado para esa época y necesite ese reajuste, por supuesto que lo puede solicitar. Claro. Y
Se va a cobrar, como siempre, el retroactivo se cobra con 2 años hacia atrás de cuando se inició el reclamo, pero lo que más les interesa a quienes inician estos reclamos es que se le reajuste el haber, lo que cobran mes a mes. Claro. Y el cálculo es medianamente sencillo para ponerlo en palabras, ¿no? Porque después hay que hacer los cálculos con los distintos sistemas que hay, pero hay que ver cuánto cobró y cuánto hubiera correspondido con el índice que se estableció en la sentencia y que quedó firme, ¿no? Siempre que haya quedado firme. Y la diferencia que da, bueno, eso es lo que hay que solicitar que se pague. Muchos tienen miedo que si le practican un juicio al Estado, un juicio previsional al ANSES, dejan de percibir haberes, porque se da que cuando vos le haces juicio a una entidad no podés trabajar más en ella, por ejemplo, o en grupos afines. ¿Esto se da de esa manera o vos seguís cobrando y el juicio va por otro lado? Derribando mitos. Me gustó, porque no. Mientras uno está haciendo el juicio, va a seguir cobrando lo que venía cobrando con los aumentos que se vienen dando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera una jubilada que quiere iniciar el juicio y estoy cobrando 400.000 pesos por mes, en el mes de mayo me corresponde el 3,7% de aumento sobre esos 400.000. ¿Sí? Los voy a seguir cobrando. El día que cobre por el juicio, me van a reajustar el haber. Jamás voy a dejar de percibir mi haber. Y ahí, una vez que se gana el juicio, una vez que se hace la ejecución de sentencia, si el organismo no lo paga dentro de los 120 días hábiles, ahí sí empiezo a cobrar lo que me corresponde más el retroactivo. Clarísimo, porque por eso se llama reajuste. Flor, para cerrar, ¿por qué Mar del Plata, Mendoza y Salta y no todo el país? ¿A qué se debe la diferencia de estas tres localidades? Quizás alguna precaución por parte de los letrados puede ser, entendiendo que falta este fallo de corte que siente el precedente y que se vea cuál será la fórmula que se establezca, ¿no? Porque habría que unificar el criterio, porque por ejemplo tenemos en Salta este 50%, el índice de precios al consumidor, el RIPTE, y Mendoza, Mar del Plata, índice de precios al consumidor. Claro. Habrá que atender a ver qué es lo más favorable, qué es lo que decide la Corte. ¿Se pueden ir iniciando? Sí, por supuesto. La cuestión es que a veces esta precaución está en ver qué es lo que se decide, porque una vez que se juzgó, ¿sí? Y que hay sentencia y quedó firme, uno no puede volver a reclamar por lo mismo en otro momento sabiendo que hay un fallo más favorable. Claro. Por eso a veces un poco de reticencia en este sentido, pero sí se pueden ir iniciando los casos. Flor, gracias por estar con nosotros y traernos toda la información del mundo de los jubilados. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que sigas bien. Florencia Marcarian, abogada previsional y fallos de la Corte que aprueban este reajuste. Veremos qué pasa. Mendoza, como decía, ya quedó firme.